Bienvenidos a otro capítulo de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre aquí en Vivo Vivo TV. El tema de reunión, por supuesto, como todas las semanas, es el teatro, las artes escénicas, todas las artes escénicas, desde el circo, la danza, incluso los conciertos musicales, que también tienen un ángulo teatral y escénico. Vamos a conversar ahora sobre una obra que está instalada en las noches, pero no en cualquier noche, que está instalada en el tiempo, pero no en cualquier tiempo, en tiempos un poco extremos. Estamos con los invitados, apenas veamos el corto video que vamos a mostrar a continuación, los presento. Por ahora, este es el video de redoble de tambores para ubicar su nombre completo y no equivocarme. Llevamos muchas noches pensando en el fin. No puedo encontrar el camino porque las calles, las casas ya no estaban. Los edificios eran escombros. Entonces no podemos estar seguros y entro en pánico. Porotos blancos, más porotos, mayonesa. No creo que sea muy porotos. Peleamos, ¿verdad? No. Peleamos. No. Ay, bueno, lo siento. Melancolía, el mágico recuerdo del entrañable hogar. estaban. Los edificios eran escombros, Entonces no podemos estar seguros Y entro en pánico. Estoy asustado. Cuerpos en todas partes. Cuando se carboniza y se hace trizas y puedes quebrar un trozo de carbón sin ropa, sin piel. Y había pequeños trozos que se volaban. Cuéntame de Te nuevo. llevo en brazos. No puedo encontrar el camino porque las calles, las casas Las casas ya no estaban. Los edificios eran escombros. Entonces no podemos estar seguros y entro en pánico. Volvemos aquí a Detrás de las Máscaras. Acabamos de ver un minuto y un poquito más de un video, un mini video sobre la obra. Llevamos muchas noches pensando en el fin. Sobre eso vamos a conversar. Estamos con nuestros invitados y los presento de inmediato. Para no equivocarme, vamos a empezar mirando acá. Camila Yáñez, co-creadora y codirectora de esta propuesta de la compañía La Máquina del Arte, ¿cierto? Que al mismo tiempo es escuela y compañía. A su lado, el actor Horacio Atenas, o sea, más griego no puede ser. Horacio Atenas Pérez. Eso le da un enganche con nosotros. La realidad chilena. Bienvenido a Detrás de las Máscaras, Camila, Horacio. Muchas Muchas gracias por gracias. tenerme. Cuando leí el título, ¿cierto? Cuando me llegó la primera información sobre esta obra y su título, pensé yo en una proclama evangélica de repente, y que siempre nos acusan y nos amenazan con el fin de los tiempos, en las calles, cuando están gritando en las calles los evangélicos. Pero al mismo tiempo, un poco de susto también por el acabo del mundo, ¿no es cierto? El apocalipsis. ¿Hay algo de eso en eso? ¿O se remite a cosas mucho más concretas, tanto materiales como espirituales? Partamos con Camila. Sí, yo creo que es de todo un poco, ¿no? También esas imágenes, ¿estoy bien aquí? Es de todo un poco. Yo creo que esas imágenes de fin de mundo y de meteoritos y todas esas cosas también están dentro del juego que planteamos en la obra, pero más que nada surgió a partir de contar esto que nos sucede con esta nueva realidad, ¿no? Como este fin de las cosas como las conocíamos antes, con lo que vivimos en pandemia, el encierro y cómo empezamos a desconfigurarnos o reconfigurarnos a partir de eso, a partir del encierro, de la incertidumbre, de ese peligro afuera que también se ve adentro, y de replantearnos también nuestros roles, de replantearse el rol del teatro también. Entonces como que hay varias aristas en ese sentido. Claro, es un grupo joven, ¿cierto? Yo calculo así mirando las fotografías y usted, no creo que sea más de 30, 28, a lo mejor 25 ahí, claro. O menos a lo mejor. Uno piensa que a esa edad uno no le tiene miedo a nada y a nadie, ¿cierto? ¿Hay algo de susto también real? O sea, ¿se proyecta un temor real, carnal, de verdad, que se siente cotidianamente? Sí, yo creo que
cuando se habla de fin del mundo, por mucho tiempo se pensó como zombies, efectivamente meteoritos, como toda esa arista más como del cine y la literatura. Claro. Pero yo creo que estaba mucho más presente en el ahora, sobre todo como post-estallido social, post-pandemia y post-situación, post-plebiscito incluso en Chile. Hay una sensación como, parece que todo está igual. Entonces, como claro, uno dice, ¿qué es entonces el fin del mundo? Y parece que está más relacionado con cosas mucho más prácticas, más domésticas, con esto de sigue todo igual, esto de pasamos por tantas cosas y, por ejemplo, en pandemia estábamos todos encerrados. Claro, no habían zombies, como se dice, o no cayó un meteorito, pero fue igual como profundo el después de un estallido, que todo el mundo estaba en la calle, estar encerrados, y estar encerrados por meses. Y yo creo que eso de alguna forma también nos afectó y fue parte como de esta lluvia de ideas, de este proceso creativo que tuvimos dentro de la compañía. Te refieres a las ciudades con algo de fantasmal, en las ciudades, ¿no es cierto? Cuando uno salía a la calle a comprar cualquier cosa, todo muy poca gente, casi nada de vehículos. Y fue un cambio drástico, porque si lo piensas, estuvimos muchos meses con las calles llenas, o sea, el tráfico se cortaba, el metro se cortaba, las micros también, etcétera, y como que de un momento a otro las calles vacías. Y hoy también quedó un poco de eso, porque si uno camina por las calles también hay algo ahí que quedó, como una destrucción, también no solo en lo material, sino que también en la relación que tenemos con el otro, ¿no? Este miedo de tocarnos, de acercarse. También hay algo de terror en eso, como... O sea, quedan huellas Claro. Sí. post-catástrofe. De hecho, uno caminaba en pandemia y era súper distópico, como pura imágenes como de o murallas rayadas con lo que pasó en el estallido social, pero sin gente. Y claro, nosotros no retratamos eso como literalmente, pero hay harto de inspiración de eso en la obra. Hay harto de alegoría, hay harto como de metáfora, de jugar con y trabajar y poder insertar en la obra todos estos últimos años que hemos vivido también, creo yo. Claro, tú decías, Camila, cambio de conducta y de costumbre de las personas, entre otras, ha disminuido, por ejemplo, eso del saludarse con un beso. Sí. Pero no con todo el mundo, o como que se restringió mucho eso. Antes uno se saludaba a todo el mundo con un beso. Sí, y es... o sea, por un lado es entendible, pero por otro lado también uno dice, bueno, ¿cómo vamos construyendo sociedad? ¿No? ¿Cómo vamos perdiendo también nuestras habilidades sociales, humanas, etcétera, que nos convierten un poquito en zombies, ¿no? O en sujetos más peligrosos. Pienso también en la relación y las dinámicas que se daban dentro de las casas en la pandemia, y yo creo que eso también se logra reflejar también en la obra, como esta tensión, como mucha gente pasaba trabajando y de un momento a otro tener que convivir con alguien que hace mucho tiempo uno no compartía todo un día. Yo creo que en la obra hay harto de eso, como el tema de necesitar a un otro, tanto como en una relación, como la relación que tienen estos personajes, ¿no? Que es una, entre comillas, amistad o colegas de trabajo. Claro. Como también, porque tocamos el tema del teatro en sí, de los actores, las actrices, la necesidad de el teatro en sí y del público, ¿no? Como de ese espacio en el que uno se reúne y vive y contempla y respira en un mismo espacio. También nos planteamos eso, como queríamos basarnos en las relaciones del grupo, del elenco, y también de cómo uno se replanteó el rol del teatro en ese encierro y en esa pandemia en el que no pudimos estar dentro de la sala, no pudimos tener contacto con el público directo. Y uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como... porque de repente uno se sentía un poco inútil también, ¿no? O sea, una ligazón, un lazo importantísimo
cortado, porque todo el mundo trabajó de su casa y mantuvo Ajá. cierta continuidad laboral. Claro, pero hubo una incertidumbre, unos meses, es decir, esperamos, armamos algo, pensamos, mientras tanto Claro. está la pandemia, desde el mundo de la cultura, de las artes y del teatro en específico, hubo una incertidumbre y cuando se comentaban respecto a las ayudas sociales, por ejemplo, siempre se pensaba, claro, como los microempresarios, que en general todos son muy importantes, pero ¿qué pasa con las artes? Y es como, pero las artes son las artes, como... Claro, como si fuera una... Claro, y hay trabajadores Una de la afición. cultura y hay trabajadores Que del arte viven de eso, que viven ¿no? de eso. Entonces creo que es muy importante también caer en la cuenta de cómo eso repercutió y cuál después fue la labor meses después cuando dijeron como ya, llevemos el teatro o la teatralidad al Zoom. Y bueno, más allá de eso, la obra trata también de poder cortar también respecto al tema del teatro en un momento como de crisis. distopía, de crisis. También Sí. yo creo que... Ya. Y Mira, es- un paréntesis antes de continuar con eso. Ustedes están, la máquina del arte está justo ahí en Rancagua, Sí, al llegar a la avenida Bustamante. sí, Fue un centro importantísimo. ¿Cómo vivieron eso? sí. ¿Cierto? Bueno, yo estaba lejos, pero Sí. claro, siempre hay una... Es medio vertiginoso, ¿no? Como habitar esos lugares en el que uno se ve expuesto, pero a la vez yo creo que es un poco porque somos gente de teatro que nos gusta ser observadores de esa realidad, cómplices de esa realidad, también nos permite ver desde ese lugar cercano lo que está sucediendo y nos da esas distintas perspectivas, ¿no? Claro, finalmente la escuela está cerca del centro de la ciudad y por lo tanto en el centro de la ciudad también se dieron las manifestaciones. Entonces, un par de veces también tuvimos que, no sé, parar ensayos, por ejemplo, por tema de manifestación y claro, cómo eso también va permeando a la compañía y viendo una necesidad. Y creo que es muy importante como que lo tratamos de una forma no directamente, no literal, porque creo que ahí como que no nos interesa mucho eso, nos interesa más como... O sea, no la descripción de situaciones que son Claro. relativamente conocidas, Exacto. sino que una reflexión sobre una apuesta que permita mirar otros ángulos de esa... Desde Exacto. otros ángulos, claro, queríamos buscarlo desde otros ángulos, Claro. cómo es, la obra toca ese tema. Claro. Ahora, a través de las imágenes que vimos hace un momento, se ven como que todos siempre conversando, están establecidos en un punto, en un lugar, en un encierro, da la impresión, y que hay personas dialogando y personas como observando. Cuéntenos un poquito de si la interpretación que hago de la fotografía y de Ajá. las imágenes es correcta. Sí, es que es ¿Cuándo un se juego, estrena esto? ¿no? ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 19, este jueves. ¿Este jueves? Este Mañana. jueves estrena. Mañana 19. Mañana, sí. Mañana, Mañana hasta el 28 de enero, sí. Y va a ser en el Teatro de Bolsillo. Teatro Sí. Bolsillo en Erasmo Escala 2185. ¿Cómo no? Sí. Mira, vamos a continuar ahondando en los comentarios que están haciendo, pero siempre hay una pausa en este momento y ahora Sí. es justo. la Sí, tenemos que ningún hacer. problema. Ya volvemos. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez.
aquí regresamos a Detrás de las Máscaras en Bio Bio TV. Estamos conversando con Camila Yáñez, codirectora y co-creadora de la obra Llevamos muchas noches pensando en el fin, y junto a Horacio Atenas Pérez, actor de esta obra, y ambos, por supuesto, de la compañía La Máquina del Arte. ¿En qué íbamos? Íbamos en el punto re importante. Sí. De las fotos. ¿Sí? Sí, de lo que se muestra, Lo que ¿no? se muestra. Sí, pero antes, bueno, la obra está creada y dirigida junto con Camila Yáñez, Ángela Cabeza, que es la directora también de La Máquina De del La Arte. Máquina, ujú. Además de Horacio Arenas, en el elenco están Constanza Gómez, Antonia Gilberto, Valesca Capilla, Fernanda Urrutia, Cristian Cienfuegos e Isis Ponce, y producción general de la compañía La Máquina del Arte. Decíamos que va a estar en el Teatro de Bolsillo de Erasmo Scala, 2185, bastante cerca ahí del Metro República. En pleno centro de Santiago también, cerca de la calle Camino, o sea, no hay donde, y entre Camino y Brasil. Camino y Brasil. ¿Y vamos a ver, Camila? Las imágenes de la obra. Sí, Esto sí. parte en un búnker, ¿sí? Contexto, acabo de mundo afuera, ¿cierto? No pueden salir. Son dos personajes, Luisa y Marco, pero que son interpretados en diversas voces, ¿no? Hay algo coral ahí. Claro, son 5 actrices y 2 actores en escena que arman esta ficción, ¿no? Y que representan a esta pareja de colegas. Claro. Y ahí se da diversas situaciones de lleno en el conflicto, como que es como despertar porque ella despierta y está ahí y no se acuerda de nada, y todo lo que ella entiende que pasó afuera es a partir de lo que dice Marco. Claro. Y luego, bueno, pasan distintas Claro, cosas que se van a ver cuando... y se van develando. Ahí hay un elemento que yo no sé si lo hemos conversado más alguna vez acá, pero como hay referencias a hechos reales, a historias recientes, de las cuales son protagonistas las personas que son actores, que están trabajando como en calidad actoral, en su calidad actoral. Por lo tanto, hay una vivencia, ¿cierto? En el caso de usted, una cercanía física en el medio urbano, al epicentro ahí de la Plaza de la Dignidad. En las noches, momento, era una oscuridad absoluta, una boca de lobo ahí, desde temprano. Entonces, ¿cómo se entremezclan las vivencias personales con la ficción teatral? Como que hay una línea que es difícil de separar ahí, da la impresión, es que una experiencia o una vivencia como que contamina la vivencia a la otra, a la ficcional. ¿Se da eso? Sí, yo creo que sobre todo para el proceso creativo, yo creo que como que va apareciendo esto como desde dónde nos posicionamos, desde dónde planteamos, por ejemplo, una posible ansiedad que se da, o uno también va, no sé, va rememorando, se va permeando de los recuerdos también, pero claro, está como el mundo interno, pero por otro lado está como más lo profesional, lo propio teatral, lo propio de actuar, y yo creo que ahí siempre es una herramienta a la cual uno puede como recurrir, claro, es también una estrategia, pero yo creo que es importante también como pensar cómo complejizamos esto, más allá como de lo clásico, como de fin del mundo, qué sé yo, como un poco como de gritos por aquí y por allá, y decir, bueno, que es también como sociedad lo enfrentamos, como, bueno, afuera tenemos incertidumbre, afuera no sabemos cuándo esto va a terminar, y también se va dando algo que, como agarrando un poco esto de las imágenes de la obra, por un lado están las problemáticas externas, sociales, y se van dando también problemáticas entre los personajes, y las problemáticas también tienen sus propias aristas. Por ejemplo, cuando mi compañero
se enfrenta en una situación con su colega ahí dentro de la obra, puedo estar, por ejemplo, se ve que yo estoy como en la parte trasera como de esa actuación también, como de esa emoción que de esa vivencia que está haciendo mi compañero. Y las otras personajes, mis compañeras, también cada una va haciendo como una arista de la emoción que tienen. Y yo creo que eso es muy bonito también de ver, como cada uno está representando las aristas de una emoción. Yo creo que eso a mí como que me gusta mucho, por lo menos. No estando directamente ligado al diálogo, por ejemplo, en un momento dado. O sea, yo creo que sí, es como que todo alimenta lo que está sucediendo, pero cada uno tiene una particularidad, ¿no? Porque está claro, esa es la idea, que la obra pase por ellos. Y esta obra también funciona así en términos de relato, porque con Ángela propusimos un texto como principal con el que partimos, pero luego la obra se fue completando a partir de lo que sucedía con el elenco, ¿no? A partir de ejercicios, improvisaciones, entonces también la obra... ¿Aporte de texto también? Claro, la obra también se completa o se termina, entre comillas, se termina porque se termina cuando el público la va a ver, ¿no? A partir de lo que sucede con el elenco, con las actrices y los actores. Bueno, la idea de la sobrevivencia también es un elemento importante, sí. Sobre todo cuando está al fondo de la mina que se derrumbó, ¿cierto? Las personas están encerradas, no pueden salir de ahí, no saben cuándo podría haber una luz en el túnel, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo se sobrevive ahí? ¿Cuáles son los soportes de sobrevivencia? Yo creo que esa muy buena pregunta, porque precisamente el personaje como que está preparado. El personaje que yo interpreto está muy preparado para una situación catastrófica. Y por otro lado, hay una colega que él logra salvar y se la lleva a este búnker en medio de este fin del mundo. Entonces, cómo yo habito este búnker con alguien que era mi colega simplemente, y por otro lado este compañero, este personaje que yo interpreto, es alguien que tiene todo listo, todo armado, tiene frazadas, comida, qué sé yo, e incluso tiene juegos dentro del búnker. Y claro, ahí uno se pregunta, y bueno, ¿tienes hasta juegos como preparados? Claro. Como, y ahí también nuevamente hacemos el nexo, como la relevancia del juego, del divertirse mientras estamos sobreviviendo. A mí me parece muy hermosa esa parte del encierro y también de lo que vivimos como en la vida real, como de a qué uno se aferra, ¿sí? Para sobrevivir. Y entonces ahí hay varias cosas que mostramos en la obra que son tanto personales como también ficción de los personajes, porque claro, por ejemplo, Marcos puede tener todo preparado, entre comillas, como comida, qué sé yo, abrigo, pero también hay una carencia y él se aferra, ¿cierto?, a este vínculo que tiene con su única persona que está con él. Entonces un poco eso, como observar a qué nos aferramos y por qué nos aferramos a sobrevivir. Claro. Llevamos muchas noches pensando en el fin. Hay algo de ansioso también. Hay ansioso y incertidumbre, sí. Mezcla de temores también, pero al mismo tiempo cierta esperanza. Pero ¿es una visión optimista a juicio de ustedes o cae en un pesimismo? Lo podemos dejar al... Sí. Puede ser descriptivo, puede ser optimista, puede... Hay de todo también. Hay fuerzas que colisionan ahí. Sí, totalmente. ¿Sí? Es que yo creo que también eso es lo interesante, es como ir y decir, ok, ¿con qué me voy yo como espectador? Porque no está todo dicho, justamente porque también habla de esta realidad, de este acabo de mundo que va mutando, en el que estamos inmersos, entonces tampoco nosotros sabemos realmente cuál es el fin, porque pareciera que el fin lo vivimos todos los días, ¿no? Claro. Ahora, el día después de todo eso es la experiencia que estamos viviendo ahora
y la que hemos vivido en estos últimos meses, de término del encierro, etcétera. Lo que decía al comienzo, a pesar de todos los esfuerzos, todo sigue igual y peor a lo mejor. Por lo tanto, hay una especie de salida, hubo una salida al final de cuentas que no fue por propia voluntad, no dependió de las voluntades de las personas, sino que es al revés. Llevamos muchas noches pensando en el fin, ¿cierto? Sugiere también de que puede pensar, viene la acción. Y en la noche también, yo creo que es importante eso porque de alguna forma uno despierta, se prepara, sale a trabajar, qué sé yo, y en las tardes, en la noche, es cuando uno se va a acostar y está como con la frase ahí, luego apagada y se pone a pensar, empieza como este rumiar, decir, bueno, algún día volverá de nuevo el encierro, volverá de nuevo la pandemia. ¿Qué va a pasar con el proceso constituyente? ¿Qué va a pasar? ¿Volverá? No sé, y hasta cosas mucho más particulares, como, chuta, ¿seguirá mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y entonces, finalmente es como el fin puede ser social, puede ser particular, personal. Creo que es bonito como la obra va abarcando eso también. Y sobre todo con resultados abierto, digamos, no hay, está en proceso precisamente de solución. Gracias por la presencia de ustedes. Llevamos muchas noches pensando en el fin de la compañía La Máquina del Arte. Conversamos con Camila Yáñez y con Horacio Atenas. La obra se va a presentar a partir de mañana en el Teatro de Bolsillo. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias por la conversación, por la idea y por la convicción en sus planteamientos. Gracias también por el espacio, que tan bien le hace al teatro esto. Sí. Y con ustedes nos encontramos nuevamente en otra edición de Detrás de las Máscaras, como siempre y para siempre, aquí en Bio Bio TV. Y vaya a esta, llevamos muchas noches pensando en el fin, en el Teatro de Bolsillo, está todo eso ahí para que usted viva esa incertidumbre, esa ansiedad y esas posibilidades también la obra. de solución. Siempre hay solución. Que le vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, le vaya.